Buenas tardes a todas, a todos, a todes. En nombre de la plataforma América Latina Mejor sin Tratados de Libre Comercio, les damos la bienvenida a esta que es la tercera y última charla de nuestro ciclo de charlas sobre tratados de comercio e inversión y sus impactos ambientales. Hoy vamos a trabajar el tema agronegocios y deforestación, así que damos la bienvenida a nuestras panelistas de hoy. Estamos con Carla Pot. Carla es docente e investigadora de la UNGIS, integrante de la multisectorial contra el agronegocio, la 41, y la multisectorial contra la ley Bayer-Monsanto de semillas en Argentina. Estamos también con Lucía Sepúlveda, integrante de la Red de Acción en Plaguicidas, RAP Chile, también miembro de Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio y del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. También Lucía integra la Comisión de Ética contra la Tortura también en Chile. Estamos también con Cecilia Chéres, integrante de Acción Ecológica en Ecuador y experta en estudios de tratados de libre comercio y sus impactos ambientales. Y estamos también con Malin Johnson, que es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, coordinadora de Semillas de Vida, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y la convergencia México Mejor sin Tratados de Libre Comercio. Nuestra metodología. Primero vamos a hacer algunas preguntas para nuestras panelistas. Tendrán 7 minutos para contestar a las preguntas. Después volveremos para más un ciclo de preguntas y tendrán 5 minutos para contestar a las preguntas. Y luego vamos a abrir para preguntas y participación del público. Así que empezamos entonces. Vamos a empezar con Cecilia Chéres de Ecuador. Y la pregunta para Cecilia sería, tras 25 años de tratados de libre comercio, América Latina ha sentido con más fuerza el impacto de estos acuerdos en los territorios, sobre todo en la pérdida de la biodiversidad y la concentración de la producción en los sectores agrícolas. ¿Cómo se caracterizan estos acuerdos en la región y cuáles sectores son los grandes ganadores y perdedores en estas relaciones comerciales? Cecilia. Muchas gracias. Cecilia no se escucha. ¿Ahí está bien? ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Muchas gracias. Quiero agradecer esta oportunidad. Quería decir que estoy a nombre de Acción Ecológica y también de la red del Ecuador Mejor sin TLC. Quería empezar diciendo que han pasado ya 26 años, ¿no? Desde que se impuso un tratado de libre comercio sobre los pueblos, los territorios y los ecosistemas de México como primera experiencia de algo así en nuestra región. Vinieron después otros tratados de libre comercio, todos ilegítimos, impuestos sobre Centroamérica y República Dominicana, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Esto quiere decir que en América Latina tenemos ya alguna experiencia para decir que estas herramientas del poder corporativo han sido nefastas, porque ayudan a profundizar la lógica de explotación humana y de la naturaleza. El comercio pactado a través de estos tratados se da en realidad entre las élites de uno y otro lado. Desde nuestros países, las mayores exportaciones provienen del agronegocio.
vinculado al banano, el camarón, las flores, el aceite de palma, la soya o soja, hortalizas como el brócoli o el espárrago, el atún, el salmón, la madera rolliza o en chips, el aguacate o palta, las manzanas, la carne. Esto solo ha sido posible sobre la base de desplazar a las comunidades campesinas indígenas, afrodescendientes y de pescadores, a las que se ha despojado de sus áreas para cultivo de alimentos y se han destruido espacios naturales donde se consolidaron formas de producción tóxica que convierten a la naturaleza en una suerte de fábrica de commodities para el mercado global, esclavizada sin pausa para la producción, a través de monocultivos en los que producir solo es posible con el uso de un cóctel de agrotóxicos que acumulan contaminación en los suelos y el agua. La otra cara de este libre comercio tiene que ver con el ingreso en nuestros mercados de los productos agrícolas de la Unión Europea o de Estados Unidos, y nos referimos a estos porque son las potencias principales que juegan detrás de los tratados de libre comercio. La Unión Europea y Estados Unidos son potencias de escala mundial en la producción de lácteos, carnes de pollo y cerdo, algunas frutas y arroz y maíz, que también son producidos en nuestros países, sobre todo por pequeños y medianos agricultores que no pueden competir con los conglomerados agroindustriales que se benefician de enormes subsidios. En esas condiciones, nuestra pequeña y mediana producción estaría destinada a desaparecer, aun cuando en ellos y en ellas ponemos nuestra esperanza de defender y seguir fortaleciendo propuestas de soberanía alimentaria. Puede resultar redundante destacar que resulta perverso generar despojo del sustento a millones de familias campesinas en nuestra región latinoamericana para enviar alimentos al mercado global, sobre todo de los mercados más ricos. El mensaje es claro: las élites agroexportadoras que operan acá y los grandes conglomerados agroalimentarios de Estados Unidos y la Unión Europea, y que son expresiones del poder agroalimentario global, están entre los mayores ganadores en las agendas creadas por los tratados de libre comercio. Además, hay que destacar que entre las élites agroexportadoras en nuestros países se encuentran grupos y corporaciones transnacionales, algunos de ellos con sede en los países con los que firmamos los tratados de libre comercio. De acuerdo con una investigación realizada por Elizabeth Bravo de Acción Ecológica, si tomamos el sector agroexportador del Ecuador, encontramos que entre los 10 mayores exportadores de banano, por ejemplo, se encuentra Dole y Chiquita de Estados Unidos, un grupo muy fuerte de Alemania y otro de Rusia. En el sector pesquero industrial, uno de los más importantes es la empresa Isabel, con sede en España y con operaciones en al menos 30 países. Igual ocurre en el sector productor de camarón. Otro aspecto a destacar es el control del comercio internacional que ejercen grandes corporaciones del norte global, al punto de ocupar puestos muy importantes como reexportadores de los productos que salen de nuestra región. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del banano y el camarón, como hemos constatado desde el Ecuador. Es importante decir también que el negocio agroalimentario global trabaja desde hace mucho tiempo por generar dependencia alimentaria, y este es un objetivo para el cual los tratados de libre comercio cumplen un papel clave. No le interesa al negocio agroalimentario global, no le conviene que la producción campesina siga, a pesar de todas las políticas públicas adversas, aportando con espacios de autonomía que mantienen viva la posibilidad de que se fortalezcan las bases de soberanía alimentaria en nuestros países. Quisiera terminar diciendo que en las actuales circunstancias de confinamiento debido al COVID-19, los gobiernos han aprovechado para impulsar varias medidas. Entre ellas,
dar muchas ventajas al sector de los supermercados para posicionarles como garantes de nuestra alimentación, mientras se han puesto una serie de obstáculos para la circulación de productos campesinos, que en el caso del Ecuador buscaron formas para abastecer sus propias comunidades, los mercados locales y también varios sectores urbanos como Quito y Guayaquil. Han habido muchas expresiones de solidaridad con los sectores más vulnerables y varias iniciativas de intercambio. Con esto podemos decir que entre el sector campesino, gracias a que todavía subsisten las redes comunitarias de apoyo, la reproducción y el cuidado de la vida tienen aquí una fuente de esperanza. Y esto es hasta ahora uno de los mayores aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, con lo cual podemos disputar esa agenda de mayor despojo y violencia que se traen los gobiernos y las élites económicas aupadas por los tratados de libre comercio. Quisiera dejar por ahí. Ay, gracias. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Cecilia, hablando un poco quiénes son los perdedores, ganadores, hablando de la Unión Europea, y vale la pena también decir que seguimos ahorita, ¿no? con una negociación entre Unión Europea y Mercosur, que seguramente va a profundizar aún más esta agenda extractivista en nuestra región. Así que seguimos ahora. Vamos a Chile a hablar con Lucía. Y bueno, ahí va la pregunta. A través del TPP-11, por primera vez se incluye la biotecnología en un tratado de libre comercio firmado por Chile. El artículo 227 se refiere específicamente al comercio de productos de la biotecnología moderna, que se definen como mercancías agrícolas, así como peces y productos de pesca. ¿Qué se entiende por biotecnología moderna y en qué consiste el UPOV 91? Bueno, gracias. La definición que hace el Tratado Transpacífico 11 de biotecnología moderna es la misma que sale en el sistema global armonizado en cuanto al comercio. O sea, habla de aquellos productos que nosotros cuando hablamos en el lenguaje de las personas y no de los tratados, y cuando no hablamos en clave, los llamamos transgénicos. Es decir, son productos cuya herencia genética, su ADN, ha sido modificado en un laboratorio mediante técnicas que, entre otros aspectos, implican fusionar células más allá de la familia de una determinada especie a través de procesos que son extraños a la naturaleza. Y el TPP-11 incluye expresamente no solo las semillas transgénicas, sino los peces. Por ejemplo, el famoso salmón transgénico Made in Canadá, que es uno de los socios promotores del tratado. En el caso de Chile, esto es especialmente relevante, puesto que hasta ahora hemos logrado que aquí no se cultiven transgénicos a gran escala y no queremos sufrir el costo que pagan por ello países hermanos como la Argentina, Brasil o Paraguay. Sin embargo, a nivel internacional, Chile sí es multiplicador de semillas transgénicas, o sea, exporta semillas de maíz, soya y canola, entre otras, pero estas semillas no ocupan una superficie de más de 10.000 hectáreas y no pueden ser cultivadas para el mercado interno. Pero las grandes semilleras, como Bayer Monsanto y todas las otras, han estado presionando por décadas para lograr expandirse e introducir los cultivos transgénicos al mercado interno. En este sentido, el TPP-11 le responde plenamente, ¿no? Porque aun cuando hay un artículo en el TPP que dice que no pueden obligar a los países a cambiar sus leyes respecto de biotecnología, después hay otros artículos en el espacio siguiente que obligan al país a conformar un grupo de trabajo de biotecnología que es el encargado de vigilar todas las leyes, todas las regulaciones que se armen, no solamente las actuales, sino también las que vengan en el futuro. Ese grupo entonces tiene todo el poder. Y hay además un capítulo que se llama de coherencia regulatoria, que apunta a lo mismo, que todos los países tengamos las mismas, los 11 firmantes tengamos las mismas normas respecto de transgénicos. Y el otro capítulo atingente a esto es el de obstáculos al comercio, que en definitiva, si nosotros logramos con la fuerza de la protesta social, con la revuelta popular, demandas como, por ejemplo,
la moratoria a los transgénicos, entonces nos van a tratar como un país que mete obstáculos al comercio, y ese es otro truco del TPP-11 que permite demandar entonces a los países. Y lo que nosotros tememos y sabemos es que si aquí se expanden los transgénicos, aumenta la carga tóxica en el campo, ¿no? El uso indiscriminado del herbicida cancerígeno glifosato, que es uno de los plaguicidas definido como altamente peligroso, tanto para el ambiente como para las personas, como para la salud de las personas. Y esta es una de las razones por las cuales rechazamos el TPP-11. Y la otra es que Chile no necesita cultivos transgénicos. Chile se puede abastecer de otra manera, y además sabemos que este tipo de agricultura es la que contribuye al cambio climático por las tremendas emisiones de la agricultura convencional. Pero obviamente detrás del TPP-11 están las tremendas transnacionales y su fuerza, y esto están transnacionales, reiterando, que estamos viendo en estos días que Perú está pasando normas que impedirán que continúe la moratoria a los transgénicos, y lo hacen también por decreto, no lo están haciendo con un proyecto de ley. Lo hizo Bolivia, y también en Chile el SAC está tratando de adelantarse al TPP-11 y pasar por su cuenta un decreto que permite la expansión de todo tipo de transgénicos. Así que estamos viviendo un momento delicado, pero a esto se suma, fíjate, que en estos días estamos como en alerta, pensando que puede llegar al momento final de votación en el Senado el Tratado Transpacífico. Eso iba a ocurrir en octubre, pero que ocurrió algo mucho más importante. El 18 de octubre empezó acá el estallido social. Y hoy día hablamos de eso como la revuelta, porque un estallido pasa y baja, pero la revuelta continúa. Entonces no han podido votarlo en el Senado, dado que este rechazo al TPP, que antes era de pequeños grupos informados, empezó a hacerse masivo tanto en las calles como en las asambleas territoriales, que son las que han seguido la revuelta, ¿no? El gobierno de Piñera está amparado ahora en la militarización del país por la crisis sanitaria, por el COVID-19, y ha lanzado un plan de reactivación económica que es funcional totalmente a los intereses corporativos de toda la inversión extranjera en Chile. Y en ese paquete se reciben las órdenes, o están incluidas las órdenes que los empresarios le dan a Piñera, porque nosotros entendemos que en realidad aquí los ministros son los empresarios, un sector que se llama la Confederación de la Producción y el Comercio, es el que está dictando las normas y las nuevas leyes, y ello incluye, lo dijeron específicamente en reuniones y en una columna mediática, reactivar el TPP-11 para que se vote. Bueno, la otra pregunta era sobre el UPOV 91. Tengo que volar sobre esto para poder cumplir con los tiempos. El UPOV es la versión del año 91 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales, que se ideó originalmente el año 78. Este convenio habla de protección, pero nosotros en realidad aquí, volviendo al lenguaje que usamos en la calle, protección es en realidad privatización de la semilla, es decir, que tenga un registro, que tenga un dueño. Es la protección del bolsillo de las corporaciones transnacionales. En Chile, según el gremio precisamente de los empresarios, el 60% de las variedades agrícolas que se siembran pertenecen a y tienen que ser pagadas a obtentores extranjeros, o sea, son de alto precio. Y el UPOV 91 apunta a continuar y culminar este proceso de privatización de la semilla industrial que empezó ya hace varias décadas y hacerlo todavía más duro. En Chile este convenio se firmó por el Congreso el año 2011, pero no ha podido ser promulgado porque, digamos, nosotros hablamos así para simplificar las cosas, este convenio estaba en inglés. Cuando se pone en español, o sea, cuando se intenta votar la ley de semilla, una nueva ley de semilla, el movimiento campesino y popular logró detener esa ley, de manera que no han podido hacer efectivo este convenio UPOV 91. Y estos proyectos, entonces, al ser metido el tema de la propiedad intelectual en un capítulo del TPP-11, implica acelerar que se reactive también este nuevo proyecto de ley de semillas. Y nosotros, por el contrario, en el movimiento socioambiental y en el movimiento campesino hablamos de la importancia
de otro tipo de leyes, de otro tipo de cultivos, ¿no? De la agroecología, hablamos también de la necesidad de recuperar la semilla frente a este proceso privatizador. Y hoy día esto se hace más evidente con el tema del hambre que asoma como un problema real en las comunidades y en los territorios. Y es por eso que están creciendo, siguen creciendo en Chile las huertas o el movimiento de gente que hace una transición hacia la agroecología y iniciativas de recuperación de semillas en los territorios, recolección y recuperación, siembras para poder acompañar ese proceso, y también intercambio de semilla tradicional. O sea, ahora la gente, entre las cosas que pide cuando nos conectamos territorialmente es, ¿quién nos puede mandar semillas? Porque estamos armando huertos y no tenemos semillas. O sea, estamos viendo todas las trabas que nos pone el sistema para recuperar, pero somos capaces de vencerlas. El UPOV 91 busca nuevas seguridades para las empresas. Ya tenían muchas porque ya tienen semilla registrada, como ya les decía, pero no les basta. Entonces lo que ellos quieren es avanzar sobre nuestra biodiversidad. Hay un artículo en el UPOV 91 que dice que se considerará como semilla registrada aquella que no se pueda distinguir fácilmente de la que ya lo está. Es decir, que pueden avanzar sobre cualquier semilla tradicional que obviamente no está registrada. Y esto para nosotros debe abrir paso a la a la biopiratería, ¿no? Es un ataque a la biodiversidad y al resguardo de la semilla tradicional. Entonces, lo que está aquí en el fondo de esta discusión de por qué nos oponemos al TPP-11, de por qué defendemos la semilla, es porque queremos impedir que ellos controlen nuestro alimento, nuestra comida, nuestra sobrevida. Y queremos impedir que siga este lucro desmedido de las corporaciones transnacionales con la venta del paquete agrotécnico, el paquete industrial que ellos venden, el paquete tecnológico que le trae tremendos plaguicidas incorporados, además de esta semilla híbrida o mejorada de alto precio. En lugar de que cultivemos lo que ya tenemos y podamos resolver nosotros a nuestra manera el cómo y cuándo y dónde nos vamos a alimentar. Eso por ahora. Gracias. Bueno, perfecto, Lucía, muchas gracias, muy clarito. Lucía hablando de cómo esta coherencia regulatoria que se da a través de los tratados de libre comercio, en realidad lo que hace es privatizar las semillas y la total incoherencia con la soberanía alimentaria y el problema del hambre en el mundo, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a hablar con Malin de México. Y bueno, el año 1992, México ha firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre los términos del acuerdo está la liberalización total del maíz, frijol, azúcar y leche en polvo. Ya en el año 2011 se ha logrado la inclusión del derecho a la alimentación en Constitución Política Mexicana y la suspensión por la vía jurídica de la siembra de maíz transgénico desde el año 2013. ¿Cómo el acuerdo ha afectado el sector agrícola mexicano y cómo se han organizado los movimientos populares para hacer frente al tratado? Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, y muchísimas gracias por la invitación. Y pues es bien padre, bien bonita esa iniciativa y muy importante. Ya como, y les saludo aquí desde México, desde el norte, ya un poco como dijo Cecilia, ¿no? Que ya llevamos desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte aquí con Estados Unidos y Canadá, pues el primer intento y que de cierta forma mostró pauta en donde, hacia dónde íbamos, ¿no? Pues tratado, como ya dijeron, fue una eliminación gradual realmente de los aranceles del maíz, frijol, el azúcar y la leche. Y ya en 2008 fue totalmente liberalizado. ¿Y por qué estos alimentos? Bueno, estos alimentos ya sabemos que son súper importantes para el consumo, para la soberanía alimentaria en México. Entonces le dieron esos 15 años, pero obviamente pues no ayuda. Con ese tratado y junto con la desregularización del mercado, la privatización de las paraestatales que trabajaban sobre
el sistema alimentario en México, como Pronace, que producía y distribuía las semillas, de Fertimex, que era de fertilizantes, de Conasupo, que era, bueno, todavía sigue, pero muchísimo más, en una escala muchísimo más pequeño, pero era distribuidor de alimentos, comprador de alimentos. Y también, pues, con los apoyos productivos eliminados para las y los campesinos, se han cambiado las condiciones totalmente para la producción campesina en el país. Vemos como, pues, como ya vimos también en el caso de Ecuador y de Chile, que vemos una situación donde la producción campesina está totalmente subordinada de la producción agroindustrial y en nuestro caso, sobre todo, pues los productos de granos básicos. Se inundó realmente el mercado de granos básicos de Estados Unidos, que tienen una producción agroindustrial a gran escala, con este paquete tecnológico que ya mencionó Lucía, y bueno, con semillas transgénicos en el caso del maíz. Y pues lo que pasó aquí en México es, pues se bajó mucho de los precios pagados a los productores. Actualmente estamos importando, de ser autosuficientes en esos tres productos en los años 60, actualmente estamos importando más que una tercera parte del maíz que consumimos en el país, lo cual es súper grave porque pues, ya sabemos que cómo lo consumimos es la base de nuestra alimentación. 50% de dependencia del trigo, hasta casi 80% del arroz. Y a la vez estamos exportando los productos que ya también mencionó Cecilia, ¿no? Entre ellos, pues el aguacate. Somos el primer exportador en el mundo del aguacate, el primer exportador en el mundo de la fresa, y ahí vamos en los 5 primeros en fresas, en hortalizas, etcétera. Son pues esos productos que requiere una alta intensidad pues, en agroquímicos y en mano de obra, ¿no? Sobre todo, y un clima particular que tenemos aquí en México. Pues realmente nuestra vasta agrodiversidad del maíz ahora está desafortunadamente compitiendo con un maíz amarillo transgénico, ¿no? Que es homogéneo en contrapuesto a esta diversidad de los maíces nativos que tenemos. Y obviamente, pues aquí para empezar un poquito a entrar en la resistencia, pues hace 13 años, de hecho en esos días, me parece que fue el 25, se creó la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y trabajaba, de hecho justo en el mismo tiempo cuando se hizo la liberalización total, ¿no? De la importación del maíz. Y aquí estamos trabajando por la revalorización de la producción de los maíces nativos y la milpa. Y es un área con alrededor de 300 organizaciones. Y de hecho fue parte de esa implementación del derecho a la alimentación en la Constitución en 2011. Esta reforma constitucional en 2011 también es lo que nos permitió meter la demanda colectiva en contra la producción de los maíces transgénicos, porque realmente en 2009 el gobierno mexicano ha actuado, ¿no? En particular en el norte del país, con el argumento que no es centro de origen, cuando todo el país es centro de origen del maíz. Pero aquí, desde donde hemos logrado esa moratoria, que también está en otros países en contra de la siembra de los maíces transgénicos, pues sigue el juicio, va para largo, pero pues, todavía está prohibido. Tenemos esta contradicción, ¿no? Que estamos importando 30% de todo el maíz que se consume en el país es transgénico prácticamente, porque en Estados Unidos pues ya tienen unos 93% de toda su producción de maíces es transgénico. Entonces estos maíces estamos importando aquí, desafortunadamente se han hecho estudios que se ve que estamos consumiendo este maíz en nuestras tortillas, que están hechos de harina de maíz. Bueno, lo vamos a profundizar un poco más adelante. Digamos que como país de centro de origen y diversificación de maíz, ya saben que durante los últimos 10.000 años se ha desarrollado el maíz aquí en América Latina y en Mesoamérica en particular, pues generación tras generación, unos 330 generaciones, imagínense, lo desarrolló de ser una plantita de esas salvajes, hacer la mazorca maravillosa y grande que conocemos hoy. Pues realmente la primera iniciativa legislativa que ha habido en la historia desde que se introdujo los híbridos en los años 60 en México se entró en vigor ahora en abril, pues justo cuando entramos en la contingencia, es una
Ley Federal en Protección y Fomento del Maíz Nativo, y este es como, ojalá sea el primer paso por un cambio de la política. También, pues, quieren que mencionara un poco más de las resistencias, además de la campaña Sin Maíz en el País. Nosotras como Semillas de Vida somos parte de la Alianza por Nuestra Salud Alimentaria, que fue parte de presionar y promover el etiquetado, que tenemos excelentes ejemplos en Chile, ¿no? que nos han mostrado cómo debe ser, y se logró aquí aprobarlo en octubre del año pasado. Va a tener que haber etiquetas para los alimentos de grasas, de alimentos con altas grasas, azúcar, sodio, etcétera, ¿no? También tenemos la Alianza por Nuestra Tortilla, y ese es interesante, es bastante nueva, es desde 2018, la tortilla, digamos, de maíz que consumimos aquí en el país. Esa es una resistencia en contra de los tratados de libre comercio en cierta forma, porque estamos luchando por una tortilla al contrapuesto de la tortilla que se empieza a consumir con el Tratado de Libre Comercio, que es una tortilla, la tortilla de harina, de realmente esas tortillas que se han encontrado transgénicos. Nosotros que queremos es una tortilla pues de maíces nativos, de maíz nixtamalizado, sin agroquímicos, sin transgénicos, ¿no? Es como una muestra, porque aquí, pues ya como saben, se consume muchísima tortilla, es algo que se consume en todas las comidas prácticamente. Pues, y también hay otros, ¿no? Hay cientos, si no miles de proyectos comunitarios alternativos, por ejemplo, de intercambio de semillas, para realmente fortalecer pues, el desarrollo de las semillas, como en el caso de Vicente Guerrero, el grupo Vicente Guerrero en Tlaxcala. O también tenemos cooperativas de mujeres indígenas, como Tosepan en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, o otro ejemplo es el Frente en Defensa del Maíz en Colima. Realmente durante esos, ¿qué dijimos? 26 años con el Telecam, pues sembrar el maíz nativo en sí se ha vuelto un acto de resistencia. Entonces, pues cada campesino, cada campesina que está sembrando los maíces nativos está yendo en contra del dominio de las corporaciones transnacionales sobre la producción campesina. Muchas gracias. Muy interesante lo que habla Malin, que no solo estas empresas vienen como a destruir los territorios y contaminarlos, pero también destruyen toda la cultura alimentaria de los pueblos, ¿no? Eso es otra cosa otro elemento que no es menor. Bueno, ahora por Argentina vamos a hablar con Carla. Argentina consume 300 millones de litros de glifosato por año y el cultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable del país. ¿Cómo el agronegocio ha afectado a las comunidades y al ambiente? ¿Y cómo la exportación de soja ha beneficiado a la economía argentina y contribuido para erradicar el problema del hambre en el mundo? No se escucha, bueno, Carla. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Ahí se escucha? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer compartir este espacio con estas grandes compañeras, luchadoras. Y muchas gracias al espacio de América Latina Mejor Sin TLC por tener en cuenta y poder armar esta mesa que me parece que es fantástica. Así que bueno, una vez más, muchas gracias. ¿Cómo responder estas dos preguntas? En realidad las respondería teniendo un solo hilo argumental y teniendo en cuenta un poco cuáles son los mitos que sostienen a la instalación y a la promoción de este modelo del agronegocio, ¿no? El primer mito que me parece que es fundante y que lo escuchamos todo el tiempo en todos nuestros países, dado que son nuestros países de América Latina los que más sufrimos esta imposición del agronegocio en nuestros territorios, es el argumento de que el agronegocio está aquí para alimentar al mundo, ¿no? Y puedo tirar un par de datos que rebaten rápidamente este argumento, porque si nos remitimos a documentos oficiales de la FAO o de la Organización Mundial de la Salud, la realidad es que en los últimos 30 años
ha avanzado la superficie de producción del agronegocio como nunca antes. Los rendimientos productivos en el agro, bajo esta lógica del agronegocio, ha sido tremenda en términos del crecimiento, y sin embargo, aún al día de hoy, hasta el año pasado, la FAO y la OMS seguían contabilizando más de 800 millones de personas desnutridas o lo que llaman subnutridas. Hablan de más de 2.500 personas malnutridas, o sea, que tienen deficiencias de micronutrientes, o que por el otro lado son obesas, ¿no? O sea, no están pudiendo suplir las condiciones básicas de alimentación que son requeridas. Y si encima miramos que cuando se observa geográficamente esos datos, las regiones más afectadas por la desnutrición y la malnutrición son aquellas regiones, fundamentalmente por los procesos de baja existencia de micronutrientes, son las regiones donde más se expande el agronegocio. América Latina, Sudáfrica, todo lo que sería el Asia meridional, que en los últimos años han vivido con mayor virulencia la entrada del agronegocio. Ahí ya tenemos datos que nos están diciendo que acá hay un problema que claramente no se está resolviendo. Y la pregunta es, bueno, ¿tenemos que seguir produciendo más? Y no. El problema es tratar de entender que en realidad la lógica del agronegocio claramente no es la producción del alimento. O sea, el agronegocio no está pensado para la producción de alimentos, el agronegocio está pensado para la producción de ganancias. Pensemos que hoy el agronegocio está utilizando entre el 70 y el 80% de la tierra cultivable en el mundo, utiliza el 70% del agua, pero solamente produce un 30% de los alimentos que se pueden llegar a consumir. Y la realidad es que, ¿por qué decimos que no produce alimentos sino ganancias? Y básicamente porque cuando miramos en la cadena del agronegocio, que esta cadena sostiene, ¿sí?, o está sostenida por grandes potencias transnacionales, empresas gigantes que producen organismos genéticamente modificados, y estos organismos genéticamente modificados están pensados para la utilización de agrotóxicos a los cuales estos transgénicos están asociados, ¿sí? Entonces, y estas empresas producen agrotóxicos y producen transgénicos, ahora, solamente bajo esa lógica podemos darnos cuenta cómo el agronegocio cada vez concentra más este supuesto sistema agroalimentario en unas 5 o 6 empresas que controlan el mercado mundial, ¿no es cierto? Esas son las grandes empresas que producen la ganancia y a través de la generación de estos insumos, ¿no es cierto? Ahora nos preguntamos, supuestamente esta cadena produce el 30% de los alimentos que consumimos. ¿Podemos llamar a los alimentos que consumimos alimentos? Porque la realidad es que comer no necesariamente es alimentarse. Y ahí claramente tenemos que pensar en el hecho de que al día de hoy se ha reducido en un 75% la diversidad de productos que comemos en nuestro planeta, ¿sí? O sea, comemos 75% menos de alimentos y de nutrientes. ¿Por qué? Porque pocas empresas controlan cuáles son los cultivos que efectivamente van a ser utilizados a lo largo y ancho del planeta, ¿sí? Estas 5 grandes transnacionales que controlan las semillas y que controlan los agrotóxicos. Y la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿un alimento o algo que comemos y tiene tóxicos, puede ser considerado un alimento? Lo cierto es que desde las organizaciones sociales que venimos hace muchísimo tiempo resistiendo al agronegocio, decimos que lo que estamos comiendo no son alimentos, efectivamente son venenos. Y son venenos que, digamos, todo el tiempo están siendo fumigados, básicamente porque en el corazón del modelo del agronegocio está pensada esta lógica de asociar los cultivos transgénicos a el agrotóxico, ¿sí? Andrés Carrasco, un gran investigador argentino, decía, si queremos ver en dónde está el corazón del modelo del agronegocio, un investigador sobre el tema agrotóxicos, miremos las semillas transgénicas, veamos qué semillas transgénicas están aprobadas en la Argentina, más de 63, y vamos a ver que todas tienen relación con o asociación con un agrotóxico, ¿sí? Ahora, la segunda cuestión es, bueno, no produce alimentos, o produce escasos alimentos, produce ganancias para unos pocos, no está generando la posibilidad de nutrirnos a nivel global. A nivel económico, ¿qué nos deja?
Y bueno, y ahí en Argentina tenemos un segundo problema, porque a nosotros nos venden que en Argentina tenemos un montón de beneficios económicos por la producción del agronegocio. Sin embargo, cuando empezamos a mirar los números, por ejemplo, vemos que en el momento en que el agronegocio dejó más divisas en la Argentina, que fue el momento en el cual se cobraron más retenciones en el año 2003, solamente ese ingreso en el Estado representó el 6,8% del ingreso en el Estado. Cuando en contraposición, por ejemplo, impuestos como el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que pagamos todos, implicó el 25% de ese proceso de ingresos al Estado. O sea que el ingreso que genera las retenciones al Estado o los impuestos generados a la exportación es muy pequeña en proporción con otros impuestos que efectivamente el Estado cobra. O sea que, primero, la proporción de dinero es muy poca. Luego, tenemos que ver hacia dónde va esa proporción del dinero, ¿no es cierto? Porque lo que se nos dice es que ese ingreso que obtiene el Estado luego se redistribuye para el ingreso al consumo de una enorme cantidad de población. Sin poner, digamos, en crítica, lo cual habría que hacer, pero sin poner en crítica la dinámica, ¿no? El modelo de desarrollo asociado al consumo, ¿no? Con este consumismo compulsivo que se genera, hagamos de cuenta que no lo ponemos en crítica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esa pequeña proporción de dinero que ingresa en el Estado por el agronegocio? ¿A dónde va? Bueno, la mayoría de las veces, sepamos, va a subsidios, en muchos casos a las mismas producciones agropecuarias, ¿sí? Por ejemplo, para cubrir costos ambientales de las inundaciones. Y ahí voy al segundo problema con la cuestión de los beneficios económicos, porque lo cierto es que de la única manera que se puede hablar de beneficios económicos del agronegocio es porque no se contabilizan ninguno de los costos ambientales y sanitarios que genera el agronegocio, porque si estos costos efectivamente se calcularan y el mismo Estado tuviera, o las mismas empresas tuvieran que cubrir esos costos, es muy probable que el agronegocio no fuera tan redituable para obtener ganancias, ¿sí? No se contabilizan los costos de la pérdida de empleo, ¿sí? Por el corrimiento de las poblaciones agrícola-campesinas que efectivamente se dan frente a la avanzada del agronegocio. No se calculan los costos asociados a la pérdida del trabajo rural, que implica un agronegocio donde prácticamente no hay trabajadores. No se calcula tampoco los costos sanitarios que implican la atención de la gente que está enfermando y muriendo en las regiones agrarias por ser constantemente fumigados con agrotóxicos y que van a atenderse a los hospitales públicos. Tampoco se calculan los costos económicos que implican los constantes subsidios del Estado o la inversión en obras públicas que el Estado genera frente a los procesos de inundaciones generadas por el constante desmonte asociado al agronegocio. Ni hablar de los costos asociados al cambio climático, ¿no? La realidad es que solamente podemos hablar de beneficios económicos en el agronegocio si hablamos de muy pocos sujetos agrarios, hablamos de grandes empresas agrícolas y o grandes empresas transnacionales productoras de insumos, semillas y agrotóxicos, y solo podemos hablar de beneficios económicos cuando dejamos completamente de lado los impactos ambientales y los impactos sanitarios y económicos para las poblaciones que estamos viendo en los campos, el constante embate del agronegocio sobre nosotros. Carla, muchas gracias. Es muy interesante eso, ¿no? Como producción de ganancias y socialización de pérdidas. Es algo que se viene repitiendo mucho en todo el ciclo sobre los tratados de libre comercio, ¿no? Bueno, para quienes están llegando ahora, recién terminamos nuestro primer ciclo de preguntas y vamos ya para el segundo ciclo de preguntas a nuestras expositoras y después vamos a abrir el público para que hagan preguntas, intervenciones, comentarios. Así que preparen sus preguntas para el término de este nuevo ciclo que vamos a empezar ahora. Volviendo con Cecilia. Ahí vamos a la segunda pregunta.
Una de las grandes narrativas relacionadas a los tratados de comercio e inversión en el sector agrícola es la producción de alimentos. ¿Cómo la producción de alimentos para exportación ha afectado a los territorios? Bueno, quería decir que adelanté algunas cosas en mi primera intervención. Quisiera ahora ratificar algunos elementos, decir, por ejemplo, que los tratados de libre comercio conllevan una expansión agresiva de los agronegocios, ¿no? Generalmente centrados en la producción de alimentos para el mercado global, sobre todo de los grandes mercados del norte global y más recientemente de China. Esto trae como consecuencia impactos muy fuertes en los territorios que no están vacíos, territorios que están habitados por poblaciones que mantienen relaciones con la agricultura y la recolección para su sustento y también para abastecer los mercados locales. Comunidades e identidades que giran alrededor de la autonomía del sustento en medio de las múltiples adversidades impuestas por los gobiernos y sus políticas que van a contravía de los derechos, la justicia y el cuidado de la vida. Las grandes plantaciones avanzan destruyendo los ecosistemas, concentrando la tierra y el agua y afectando los espacios de vida campesinos. Tanto la biodiversidad silvestre como la biodiversidad agrícola, las semillas propias, los conocimientos, están amenazados con desaparecer. En el caso del Ecuador, considerado un país mega biodiverso, es un país sometido a una acelerada destrucción de sus ecosistemas. Como ejemplo, registramos la más alta tasa de deforestación de América Latina en relación con el tamaño del país. Por mantenerse inserto en la lógica de país abastecedor de petróleo y en los últimos años también de oro, plata y cobre, que mantiene vigente la condición, además, la condición de colonia que desde hace siglos inauguró al Ecuador como proveedor de cacao y que se mantiene con las plantaciones de banano, de camarón y otros productos. Como decía, una terrible perversidad el hecho de que se despoja de fuentes de sustento a miles de familias campesinas para entregar alimentos a los mercados del norte sobre todo, ¿no? Esta múltiple dimensión extractivista ha devenido en una crisis ecológica y en el empobrecimiento de muchas poblaciones vinculadas a esos ecosistemas que son dañados. Por todo esto, yo quería mencionar que es muy importante destacar las luchas dadas desde la sociedad, sobre todo los pueblos indígenas, en el caso del Ecuador, inspirando al conjunto de la sociedad para apostar por nuevas perspectivas. Un ejemplo reciente fueron las movilizaciones tan potentes que se dieron en octubre pasado, y otro que no se puede dejar de lado es el proceso constituyente de 2008, que dejó una serie de avances en derechos humanos y de la naturaleza como herramientas para un proceso de transición. Que dé paso a nuevas lógicas y que permitan superar la civilización capitalista, que creo que es verdaderamente la pandemia que nos toca enfrentar ahora. Hasta ahí quisiera dejar. Gracias. Gracias, Cecilia. Ahora vamos a la segunda pregunta para Lucía. Chile sufre una grave crisis hídrica. Estando entre los países con mayor estrés hídrico en el mundo. Durante las protestas en Chile, una de las demandas del pueblo ha sido garantizar agua para las personas. ¿Cómo los agronegocios han contribuido para esta situación de emergencia hídrica y cómo el gobierno ha contestado a estas demandas populares? Bueno, los agronegocios son, bueno, como su nombre lo indica, son negocios y monocultivos amparados por los tratados de libre comercio en la lógica de un extractivismo que no se ha detenido en la pandemia. Eso hay que relevarlo. En Chile, la minería, la agroindustria, los puertos de salida siguen funcionando, amparados por el Estado y la militarización reinante.
¿Qué hacen entonces? Bueno, siguen extrayendo grandes cantidades de lo que llaman recursos naturales y que para nosotros son los bienes comunes de los territorios, con el fin de exportarlos como materia prima, dejando en el país una secuela de daños que, tal como decía la otra compañera, están derivados de esa explotación y cambian para mal el carácter de esos territorios, lo reconfiguran. Los tratados de libre comercio les garantizan mercados libres de aranceles para esas exportaciones, por lo cual Chile hoy día exporta lo que llaman algunos delicatessen de contraestación para el mercado de Europa, o cerezas para los chinos que tienen un estatus para consumirla fuera de su temporada. Y en cambio, Chile, fíjate que exporta, o sea, debe importar el 70% de los alimentos que consumimos. Esas son cifras que el gobierno ha reconocido durante la pandemia. Las lentejas que estábamos buscando para que la gente se pudiera alimentar, y el propio gobierno insistía en ello, las importamos mayormente de Canadá. La mitad del trigo que consumimos viene de Argentina y de Estados Unidos. El año pasado, Chile, que es centro de origen de los porotos, produjo apenas 17.000 toneladas de porotos, comparado con las 87.000 que producía en 1990 antes de los tratados de libre comercio. Hay una peligrosa dependencia alimentaria que se ha hecho más evidente ahora en la crisis que vivimos. Pero los monocultivos de la agroindustria no solo se llevan la palta, el abocado, como dicen ustedes, palta le decimos acá, y el avellano europeo, para que ellos tengan su Nutella al desayuno en Europa, las manzanas o el vino. También con eso despojan del agua a los territorios y las comunidades. La industria forestal exportadora de celulosa ha secado pozos y huertas de sus vecinos, liquidando una forma de vida. Por un tema de tiempo no voy a poder dedicarme al tema de la forestación, de la deforestación ahora. Y quiero mencionar también los planteles exportadores de porcinos y de aves, que también destruyen y secan las localidades donde se instalan. Dejan un vivir penoso para la gente que se atreve a permanecer aún en esas localidades. La agroindustria tiene en común el uso de enormes cantidades de agua para su funcionamiento, como también lo hace la minería. Y como consecuencia de todo ello, tenemos hoy día en Chile 137 comunas con escasez hídrica. Nombre elegante para decir que no tienen agua, que dependen de que se las lleven en camiones a sus territorios. Imagínense que eso significa que ahora, cuando las radios, la televisión transmite el cuidado que hay que tener, que lavarse las manos, que en fin, a cada rato, etcétera, ellos no pueden hacer eso, no pueden tener los cuidados mínimos de prevención de una enfermedad. Eso pasa hoy día. Al mismo tiempo, el Estado chileno sigue financiando todo lo que necesitan para el riego las grandes empresas. Los embalses, distintos sistemas son financiados y subsidiados por la Dirección de Agua, que es un ente del Estado. Por eso hoy, más que hablar de sequía en Chile, que hoy día estamos viviendo unos días hermosos porque ha llovido, pero más que hablar de sequía, entonces lo que hablamos y lo que se habla en los territorios es de saqueo, es de usurpación. Esto no es no viene solamente del cambio climático, es producto de este modelo, este activista que también han descrito las compañeras anteriormente. Eso estamos viviendo hoy día, porque en Chile, bueno, hay que relevar una vez más de que en Chile el agua es una mercancía, que por gracia y obra de Pinochet y la Constitución que aún hoy nos rige, pero que apostamos a que eso acabe pronto, el agua es una mercancía que tiene precio, se puede comprar, está absolutamente privatizada. Bueno, y volviendo al tema de los monocultivos de exportación, incluidos los semilleros transgénicos, usan indiscriminadamente agrotóxicos. O sea, justamente los transgénicos, porque alguien podría creer de que disminuyen el uso de plaguicidas, en el caso del glifosato y de todo aquello con lo cual se fumigan esos cultivos, aumenta absolutamente el uso de este agrotóxico, puesto que la planta es, entre comillas, tolerante, una vez más el lenguaje de las empresas, tolerante al glifosato, significa que el empresario no necesita campesinos que le ayuden a ver el tema de las malezas, sino que cada vez que se le ocurra, va a fumigar con avionetas o teniendo
otro tipo de fumigación con tractores, en fin, pero va a fumigar todas las veces que lo considere necesario, y eso multiplica el efecto de un herbicida que es cancerígeno. Muchos de estos plaguicidas que se usan están en estos monocultivos, pueden estar incluso prohibidos en los países a donde son enviados, y eso les genera después algún tipo de problema. Estas fumigaciones dañan los suelos, dañan la salud de los temporeros y temporeras, y al final de la cadena también dañan la salud de los consumidores por los residuos de plaguicidas que permanecen en los alimentos. En estos días hemos tenido reportes de compañeras que trabajan con campesinos y con campesinas temporeras de el daño a la salud trabajando siempre en labores de la agroindustria, de recolección en los packing, sin la protección adecuada en tiempos de coronavirus. Esto ha abarcado a poblaciones muy afectadas por el modelo y por las condiciones de vida en que están, como son las compañeras migrantes, ¿no? Las migrantes y las temporeras están entre los sectores menos protegidos frente a la crisis sanitaria hoy día. En todo lo que hemos venido hablando nos damos cuenta que lo que exportamos no es solamente la fruta, estamos exportando agua en el fondo. Estamos dejando que esos cultivos se lleven enormes cantidades de agua. Y el Estado ha sido y sigue siendo, como señalaba, un gran benefactor de estas industrias extractivistas. A través de una serie de disposiciones legales, por ejemplo, en el caso de las forestales, un decreto que subsidia la deforestación, es decir, en la medida que avanzan las plantaciones de pinos y eucaliptos, que son exóticos para nuestro territorio, se pierde más biodiversidad, se pierde bosque nativo y se pierden los cultivos tradicionales. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera, netamente parte de este esquema que describimos, ante la demanda popular de cambios de fondo, de cuestionamiento del modelo neoliberal y extractivista, ha utilizado plenamente el estado de emergencia y la crisis sanitaria para intentar generar nuevos mecanismos que fortalezcan el modelo, que le devuelvan la seguridad a este gobierno ilegítimo, a este gobierno y parlamento ilegítimo, porque lo han sido a lo largo de todos estos días, y también a los inversionistas. De esta manera está adoptando una serie de medidas orientadas a acelerar los procesos de autorización de nuevos proyectos de este tipo, que están desplegados a lo largo de todo el territorio y que curiosamente son por cantidades en números mayores a todo lo que se conocía hasta ahora. O sea, es como para pensar que estaban avisados los empresarios que les iba a convenir más invertir ahora. Por el lado de las organizaciones populares continúa la resistencia en todos los territorios del país. Hemos tenido hace poquitos días, 2 o 3 días, una asamblea abierta del MAT en que se ha visto esto como en todas partes las organizaciones, las mujeres, distintos colectivos de distinto orden, pero todos de carácter socioambiental, o sea, apegados a su territorio y apegados a la tierra. Están buscando la forma de enfrentar esta ofensiva, ¿no?, del gobierno de Piñera. Contra la legalización del saqueo extractivista, por la reactivación del TPP-11 también, porque, como les decía anteriormente, lo están planteando, que se vote ya en el Senado, y además es necesario en estos momentos apoyar lo que es la desmilitarización del territorio mapuche. También allá se ha incrementado mucho la represión, tanto a las compañeras campesinas, volcando su mercadería en la calle, deteniendo a compañeras hortaliceras, a otras dejándolas con sus productos, que no pueden movilizarse libremente, dejándolas sin poder vender, ¿no?, la producción del campo. Entonces la situación está bastante álgida, pero yo diría que son momentos en que podemos realmente hablar del camino que tenemos que construir para alcanzar la soberanía alimentaria y liberarnos del agronegocio y de los supermercados. Eso lo estamos viendo hoy día en los territorios con la organización de ollas comunes, con la organización de formas de comprar que llamamos los comprando juntos, para liberarnos precisamente de los supermercados, para consolidar economías locales y un lazo campo-ciudad, un lazo que se establece a través de vínculos para proveernos
o informarnos muchas veces también, y entender de que, como dice una consigna en boga, solo el pueblo ayuda al pueblo. O sea, es la forma real de salir adelante en esta situación tan dramática que estamos viviendo en Chile, con un desgobierno, un mal gobierno, que no puede representar y no es la salida. O sea, la salida, como les decía, es el fortalecimiento en los territorios y es caminar ya no a un desarrollo que no queremos, sino a un mejor vivir, a una forma distinta de encarar las necesidades de todos y de todas en un momento que por la crisis sanitaria precisamente se ha develado. Tenemos dos develamientos, nosotros, dos grandes momentos de descubrimiento: el tiempo de la protesta, del estallido social, y ahora la pandemia. Entonces, imagínense lo que es eso, confluir los dos grandes despertares de nuestro pueblo. De ahí pensamos que va a salir algo, una sociedad diferente, que vamos a construir de otra manera. Bueno, Lucía, muchas gracias. Lucía, hablando ahí, un 70% de todo lo que se consume en Chile viene de la exportación, es realmente tremendo. Y otro dato importante también de pensar es que se exporta agua también, ¿no? Cuando se están exportando estos supuestos alimentos, ¿no? Bueno, ahora vamos a México, nuevamente con Mali. También en México se está por entrar en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. ¿Cómo este acuerdo amenaza la diversidad agrícola de México y cuáles son las consecuencias para los pueblos campesinos e indígenas? Bueno, digamos que el Telecán número 2, el TEMEC, que pues está bastante parecido al Tratado Transpacífico realmente. Digamos, para el agro mexicano, pues ya como oímos que había una liberalización total de toda la importación y exportación ya desde 2008, entonces esa parte ya está. Pero también igual como nos estaba platicando un poco Lucía en la primera ronda, pues aquí estamos obligándonos a ratificar el POB 91, lo cual para México es muy grave, como para todos los países en América Latina. Digamos, ya en el Tratado Transpacífico lo estamos obligando a ratificarlo. Estamos igual con POB 78, realmente, y el cambio a POB 91 sería un cambio drástico porque implica como todas las partes en esos tipos de tratados pues están protegiendo los derechos de las corporaciones transnacionales por encima de los derechos de los pueblos, y realmente lo que se van a hacer es despojar las semillas de las comunidades indígenas y campesinas. Pues un poquito lo que ya platicó Lucía, ¿no? Pero es un poco diferente el caso en México, pero es muy similar. Pero realmente, pues ya sabemos que quienes han inventado y han creado las semillas, lo cual son los pueblos indígenas. Y entonces, pues aquí estamos hablando sobre un despojo, están abriendo este espacio, están intentando abrir ese espacio para la acumulación del capital. Bueno, ese proceso empezó ya, bueno, empezó desde el principio del neoliberalismo, pero ya en el auge del neoliberalismo, primero con el Telecán, después en 1996, se creó una ley que se llama Ley Federal de Variedades Vegetales. Fue como el primer paso de hacer este registro. En nuestra ley se llama obtentores de las plantas, que se puede registrarse, pues sí, comunidades indígenas y comunidades campesinas también se puede registrarse sus semillas, pero aquí también empresas y pues instituciones públicas también. Pero en este registro realmente ahora son 94% empresas que están registrando semillas. Entonces, en ese sentido, es el primer paso. No fue un patente, porque no se puede vender y no se puede patentar semillas en México todavía. Entonces, ese cambio en esta ley, que es una propuesta, una iniciativa de reforma de esta ley, pues realmente implicarían que ahora sí eso se va a volver una propiedad intelectual, un patente, y los derechos van a las empresas transnacionales que lo van a registrar, ¿no? Entonces, con el cambio de esta ley, como hemos visto en otros países, ¿no? En América Latina, pues, por ejemplo, en Colombia, que se van mucho más allá del POB 91. No solamente es un patente, una propiedad intelectual, pero también
se están proponiendo hasta cárceles para campesinos y campesinas que están intercambiando las semillas. Bueno, dicen personas o que se está intercambiando semillas, pero ¿quién lo está haciendo? ¿No? Son realmente los pueblos y es una manera de desarrollar las semillas y mantener y desarrollar la agrobiodiversidad. Entonces es súper importante ese proceso. Y también las quemas de cosechas, que en sí también es horrible. Es decir, que no solamente estamos dando patentes a las semillas, sino también a las cosechas, digamos, el producto de la semilla. ¿Y qué van a hacer con esta semilla? Y realmente en sí, UPOL 91 no lo está demandando así, pero esta iniciativa que se metió, de hecho, en 2012 se le intentaron a meter esa idea, ¿no? En México, pues lo logramos parar. Ahora en noviembre metieron en la Cámara de Diputados, le iban a discutir en la Comisión de Agricultura una iniciativa de reforma de esta ley, pero lo logramos parar y se venció y ahora en marzo otra vez lo estaban metiendo. De hecho, empezamos una campaña de información y las últimas semanas han sido medio estresantes en ese sentido, además de la pandemia y además porque ahora querían hacer este cambio, ¿no? Entonces, logramos que realmente se bajaron. Ahora van a hacer, porque sí, estamos a punto de entrar en TEMEC, ¿no? El 1 de julio ya va a estar. Entonces, ahora con el pretexto que ahora tenemos que cambiar nuestras leyes, están convocando a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, en el Senado, y pues van a discutir unos 5 o 6 propuestas y dicen que, sí, ahora tenemos que cambiar también la ley federal de variedades vegetales, pero realmente pues el TEMEC nos da 4 años en hacer esos cambios. Entonces están mintiendo y diciendo que sí necesitamos hacerlo ahora. Y yo pensé que el TTP nos dan unos 2 años, por lo menos. Entonces lo logramos, que lo bajaran de la agenda y no lo van a discutir. Tenemos ahora hasta septiembre, seguramente lo van a intentar a proponer otra vez. La ventaja que tenemos ahora en México es que en cierta forma vamos en contra del corriente del resto de América Latina porque tenemos un gobierno un poco más amigable que los gobiernos anteriores que hemos tenido y tenemos algunos aliados hasta en el gobierno. Entonces nos están abriendo un poco más margen de acción, aunque obviamente es algo súper contradictivo porque están, por un lado, súper felices con el TEMEC, súper felices con el modelo agroindustrial y el apoyo a los híbridos. Están creando un programa de los maíces híbridos en México, lo van a apoyar muchísimo. Y a la vez están diciendo que quieren crear una autosuficiencia alimentaria a partir de la producción campesina. Entonces hay como muchísimas contradicciones, pero aquí pues vemos una amenaza sumamente grave porque va a despojar las semillas de las manos campesinas y eso sí, vamos a seguir en esa lucha y esperemos que logremos que ni se va a hacer ese cambio y que nos quedamos en el POV 78. Está complicado, ¿no? Porque sí, en TEMEC nos estamos comprometiendo ratificar el POV 91, pero vamos a seguir en esta lucha porque si no, es una amenaza en contra la producción de la biodiversidad que tenemos tan amplio en México, pues en toda América Latina. Entonces es súper interesante oír los otros casos que también estamos en la misma lucha y debemos realmente más que lo que estamos haciendo, intercambiar nuestras experiencias. De hecho, estamos haciendo webinars con la campaña Sin Maíz en el País también para pues, que difundamos esta información y esta situación tan complicada con cual vivimos todos ahora en la pandemia, por lo menos buscar las maneras de realmente relacionarnos, ¿no? Como a través de webinars, iniciativas como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora volvemos con Carla de Argentina. Bueno, ahí vamos. Y acabamos de utilizar en la pregunta un concepto que desarrolla Carla específicamente, ¿no? Así que vamos, la crisis del COVID-19 ha puesto sobre la mesa la importancia de la preservación de la biodiversidad para que se pueda garantizar una buena salud a las poblaciones. En el año 2014, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, advirtió que el 4.3% de la deforestación global ocurre en Argentina.
y que la deforestación en el bosque chaqueño se ha acelerado a la última década a partir de la expansión agrícola, convirtiéndose así en la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino. ¿Qué es la tríada ambiente, salud y mercado? ¿Y qué alternativas se están desarrollando hoy en Argentina frente a este escenario? Bueno, como bien dice Vanessa, esta idea de la tríada ambiente, salud y mercado aparece de alguna manera en este contexto, tratando de problematizar lo que yo entiendo una falsa dicotomía que se nos intenta presentar todo el tiempo desde las políticas de Estado, que es la falsa dicotomía entre salud y economía, ¿no? No sé cómo viene la cuestión argumental en el resto de los países, pero particularmente en Argentina se justifica, digamos, toda la política asociada a esta pandemia pensando en una dicotomía, ¿no? La posibilidad de cuidar la salud o de desarrollar el mercado y la economía, y además de presentarlo de manera dicotómica, digamos, de fondo, lo que se utiliza este binomio para argumentar que desde las políticas de Estado lo que se está generando es un proceso en el cual se intenta resguardar la salud. Lo irónico en este contexto es que mientras se plantea este argumento y mientras se imponen políticas de aislamiento y de cuarentena para la población, por otro lado, dentro de, por ejemplo, las actividades esenciales que quedan por fuera de la cuarentena, aparecen actividades eminentemente asociadas al extractivismo, como la megaminería, el fracking y el agronegocio, que al día de hoy tienen libre albedrío para accionar, y de hecho venimos denunciando en nuestros territorios las constantes fumigaciones. Sabemos que allí donde se desarrolla la megaminería y el fracking, efectivamente estas actividades siguen funcionando, ¿no? Y lo que digamos, esta idea de pensar no solo la falsa dicotomía, ¿no? O sea, por eso pensaba en la tríada, sino el pensar que mientras desde las políticas públicas y desde la política del Estado se sigan generando dinámicas que promuevan el desarrollo del extractivismo y la constante eliminación sistemática del ambiente, se siga contaminando, se sigan promoviendo estas dinámicas de mercantilización de los territorios, muy difícilmente podemos pensar en la cuestión de resguardar la salud, ¿no? Entonces, historizando un poco la idea de la tríada ambiente, salud y mercado, lo que busca es reponer la idea del hecho de que el extractivismo nos pone, digamos, en un proceso histórico en el cual la eliminación y la contaminación constante de nuestros ambientes nos impone problemáticas sanitarias que en un futuro, aún si pasamos esta pandemia, vamos a seguir con problemas para responderle, ¿no? Entonces, si desde la política de Estado se desarrolla una economía asociada al extractivismo y a la destrucción del ambiente, esta pandemia podríamos llegar a pasarla, pero no sabemos cuántas pandemias a futuro nos vendrán, ¿no? Bien, vos hablabas del proceso de deforestación, digamos, América Latina viene sufriendo procesos de deforestación constante, mismo en nuestro país. En este contexto de pandemia han salido denuncias en las provincias de Salta y en la provincia de Chaco que continúan avanzando sobre el bosque nativo chaco-salteño, y sabemos que implica, digamos, que esto está asociado a la producción del agronegocio, ¿no es cierto? O sea, mientras nosotros estamos en nuestras casas resguardándonos del problema sanitario que el propio proceso extractivista ha generado, porque estoy absolutamente convencida de que el modelo extractivo es la explicación ambiental a la problemática sanitaria, porque pensemos esto, o sea, este virus de alguna manera lo que evidencia es este virus que surge, ¿no? Ya reconocido del acercamiento de la población humana a una especie animal en la que, digamos, quizás no entra en contacto normalmente, pero que
constantemente nos estamos viendo a la relación con nuevas poblaciones animales por digamos, la eliminación constante de sus hábitats, ¿no? Que obliga a las poblaciones animales a migrar, bueno, a nosotros mismos, ¿no? Nos está obligando a migrar a un montón de lugares y nos pone en contacto con un montón de nuevos virus y de nuevas bacterias que antes no estábamos en contacto, ¿sí? Y además en un contexto donde nosotros como huéspedes estamos cada vez más deprimidos inmunológicamente para responder a este contacto con estos nuevos virus y a estas nuevas bacterias. Digamos, mientras esto siga sucediendo, claramente no podemos hablar de que estamos a salvo, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que cuando empezamos a mirar históricamente, ya no como una dicotomía salud-economía, sino como una tríada de relación dialéctica entre la salud, el ambiente y la economía, donde en realidad todo debe funcionar de manera saludable para que efectivamente nosotros no nos expongamos a estas situaciones de pandemia global, lo cierto es que vamos a estar constantemente expuestos a este tipo de situaciones. Desde la política de Estado, bien lo planteaba Lucía, me parece que no se están dando respuestas a la pandemia. Se está poniendo un parche a esta pandemia. El parche es, en todo caso, sumar camas en un contexto en el cual hay potencialidad de más enfermos. Pero, digo, por más que resolvamos la crisis sanitaria desde ese lugar, el problema sanitario efectivamente producido por la degradación ambiental no está siendo resuelto. Y mientras sigamos sosteniendo relaciones capitalistas que tienen a la naturaleza en el foco, en el corazón de la ganancia, no lo vamos a resolver. ¿Cuál es la alternativa? Y bueno, la alternativa se viene construyendo desde la agroecología, bien decían las compañeras, desde la producción agrícola-campesina, ¿no es cierto? Producción que revierte absolutamente todos los problemas económicos, ambientales y sanitarios. ¿Por qué? Porque no nos exponen a la producción con agrotóxicos, no degradan el ambiente, son ambientalmente sustentables, generan trabajo porque repueblan, ¿sí? Y permiten la producción de alimentos sanos, de alimentos que efectivamente nutran, revierte el cambio climático, que es el otro gran problema, el gran aporte de América Latina al cambio climático, o sea, eso se le puede llamar un aporte, es efectivamente a través del agronegocio, de la deforestación que produce el agronegocio, ¿no? Y de la agricultura industrial también, algo que crece cada vez más en nuestro continente y que a las claras aporta gas metano y esto implica, digamos, un aporte al crecimiento en las temperaturas globales. Digamos, y claramente, además, los agricultores, campesinos y campesinas, son los grandes protectores de la semilla. Ellos son los protectores de la semilla, no las legislaciones de UPOV ni las legislaciones de los tratados bilaterales de comercio. Los protectores y protectoras de la semilla están en la agricultura familiar, están en la producción agroecológica y los generadores de biodiversidad y de diversidad alimentaria. Así que queremos una solución, busquémosla en esas producciones que efectivamente se están dando y que claramente se muestran sustentables y en crecimiento. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Carla, ya hablando de ese rompimiento metabólico que hace con que todo se transforme en un gran caos que estamos viviendo ahora y que tiene mucho que ver supuestamente con los tratados de comercio e inversión. Bueno, ahora vamos a abrir para preguntas. Ya tenemos acá algunas preguntas. Así que tenemos acá de Brian 2 preguntas. ¿La agricultura tendría que ser solo de consumo local y no como un medio de generación de capital para un país? Es una pregunta. Después, los productos orgánicos alcanzan un valor alto en el mercado. ¿Estos valores no podrían ser pagados por un consumidor promedio? ¿Cómo se podría hacer accesible para estos sectores? Bueno, ¿quién quiere contestar a esta pregunta de Brian? Si no se manifiestan, voy a elegir. ¿Lucía? ¿Va? Bien. Bueno, sí. Una parte, ¿no?
estamos hablando de economías territoriales, estamos planteando que tenemos que invertir en la forma como nos organizamos como país. O sea, hoy día dependemos, hoy día estamos volcados hacia afuera, hoy día esperamos inversión de afuera. Y lo que nosotros estamos planteando son los modelos de economías territoriales, es decir, que veamos cómo nos alimentamos. No sé de qué territorio eres tú, pero pregunta y cuestiónate, ¿cómo puedes resolver tú el problema en tu localidad de tu alimentación? Eso es lo que vale hoy día, porque estamos en una situación límite. Entonces, hoy día tenemos que invertir la forma de nuestro razonamiento. Y lo segundo, es cierto que hay productos, dentro de los productores orgánicos yo diría que hay de dos tipos. Hay quienes creen en el valor de producir sin agrotóxicos y hay quienes ven eso como solamente un nicho de negocio. Entonces, desde luego que yo no apoyaría en nada a aquellos que lo miran solamente como un nicho de negocio, porque lo que nosotros estamos planteando es recuperar una alimentación sana para todos, accesible a todos y todas. Y por eso es que alentamos más bien la agroecología, respetando que los orgánicos han sido pioneros en mostrarnos el efecto de los plaguicidas, ¿no? Y de los agrotóxicos en la salud de las personas y en el daño al ambiente y a los suelos. Aquí tenemos en Chile pioneros en eso que respetamos mucho y que funcionaron no en este nicho como de mercado, sino que más bien en de generar conciencia y sensibilizar a los y las consumidores sobre qué era consumir la basura, la chatarra y las comidas cultivadas con agrotóxicos. Entonces no nos referimos a ellos sino a los otros, a los que hacen de esto una forma más de ganar. Eso no tiene nada que ver con nosotros, incluso esos orgánicos se dedican a exportar generalmente. No es nuestro tema. Nuestro tema es la agroecología, en el cual, por ejemplo, la certificación es participativa. O sea, entre los mismos productores se van controlando y van ayudándose a hacer la transición, porque hoy día todavía son pocos. Hoy día no son mayoría todavía los productores agroecológicos. Entonces, lo que tenemos que alentar de una forma generosa, de una forma participativa y ojalá con ayuda de los técnicos, de los agrónomos, de las universidades, invirtiendo los papeles actuales en que las universidades producen agrónomos para la agroindustria. Hoy día hay que producir agrónomos para la agroecología, ¿no? La agroecología te lleva todos los saberes ancestrales, o sea, la gente todavía se acuerda, y todavía hay abuelos y abuelas que pueden contar cómo se producía y cómo se resolvían los problemas cuando se presenta una plaga, ¿cierto? Pero también tenemos el recurso de tomar los nuevos saberes, ¿no? Las nuevas formas, biopreparados, en fin, una serie de recursos que te entrega, digamos, la biotecnología en el buen sentido de la palabra, no en el sentido manipulador, porque biotecnología es todo aquello que nos permite aplicar una técnica a los cultivos. Así que en ese sentido, los alimentos sanos no tienen por qué ser caros, y nosotros tenemos miles de ejemplos para eso, porque lo que es caro son los insumos químicos, y si tú no vas a ocupar insumos químicos, si ocupas mano de obra local, si el trabajo se hace en comunidades, eso, no sé, les puedo contar una experiencia muy reciente en Huacarhue, una localidad de la región metropolitana. Hay un huerto comunitario y así están enfrentando ellos la pandemia. ¿Te fijas? Entonces son nuevas formas de organización y de producción las que estamos alentando y buscando y que van a resolver un tema que es un tema país, pero que no podemos ver desde arriba, sino que hay que verlo desde las iniciativas a nivel local, comunal, territorial. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, tenemos más preguntas. Bueno, una pregunta de Bettina Cardoso. ¿Con qué países Argentina tiene TLC? Ahí vamos, Carla. Me tocó la tarea. Sí, bueno, vieron, es que sí, ahí me tocaba a mí responder. Bueno, de hecho, Argentina tiene 3 tratados de libre comercio, no vía Argentina, sino negociados a través del Mercosur, con Egipto, si no me equivoco, con Israel y por aquí tengo anotado con alguien más, con Marruecos, ¿sí? Lo cual también habla un poco de, o sea, para tener en cuenta que no es una negociación directa y autónoma del país,
sino a través de digamos, lo que sería el Mercosur, por lo cual en el medio hubo negociaciones también con Brasil, con Paraguay, con Uruguay. Ahora, recién me vengo como ahí a actualizar de que tiene el tratado bilateral con Chile, muy nuevito también, y lo que sí tiene, y que esto también es un punto a tenerlo en cuenta, es un montón de tratados en negociación, de tratados bilaterales en negociación, heredados del gobierno anterior, que arrancaron las negociaciones. Uno está, si se quiere, casi finiquitado, con la posibilidad de generarle muchos arreglos en el marco de los periodos y hasta fines de este año, esperemos, a partir de las movilizaciones, esperemos que se consigan modificar varias de las condiciones, que es el acuerdo también Unión Europea-Mercosur, que es uno de los más renombrados ahora, y que tienen que ser ratificados además por las diferentes instituciones. En la Unión Europea hoy de hecho hay varios rechazos. Acá en la Argentina en principio no se plantea como un tratado de libre comercio a rechazar. Pero bueno, eso es lo que hay hasta ahora, varios tratados bilaterales en negociación y en todos ellos con una fuerte impronta para continuar el desarrollo del modelo del agronegocio, que en términos de relación norte-sur también resulta bastante funcional, ¿no? La firma de tratados bilaterales donde el agronegocio resulta fuertemente beneficiado porque, digamos, los países del norte también utilizan, a pesar de que no producen en sus territorios, requieren del uso de los transgénicos asociados a los agrocombustibles, por ejemplo, ¿no? Un negocio que es parte, digamos, está asociado íntimamente al desarrollo del agronegocio de los transgénicos. Bueno, perfecto, Carla, muchas gracias. Bueno, ahí Malin nos va a agregar algo a la primera pregunta de Brian. Entonces, Brian, que ahí había preguntado de la agricultura, si tendría que ser solo para consumo local o no un consumo medio de generación de capital para un país, y después cómo se podría hacer accesible para todos los sectores, ¿no? Entonces, ahí Malin nos va a agregar algo a esta pregunta también. Sí, a mí me parece excelente la perspectiva de Lucía y que sí es súper importante de trabajar a nivel local y a fortalecer ese consumo y la participación de los consumidores en la producción agrícola es fundamental. Pero también voy a atreverme a pensar un poquito a nivel estatal también, porque es súper importante ver, pues sí, se dice, bueno, los productos orgánicos es como en sí ya se ha vuelto como unas mafias ahí medio complicados y carteles, es apropiado del capital transnacional en todos sus ámbitos, pero realmente pues la idea principal es algo importante y tenemos la agroecología como una alternativa, ¿no? Pero ese costo es que hay que verlo, como ya mencionaron antes, que realmente es en la producción de monocultivos de alta intensidad con muchos agroquímicos, es costos medioambientales, pero también es costos de la salud. Aquí en México, como nosotros tenemos acuerdos de tratados de libre comercio con 48 países, pienso que son como 11, 12 acuerdos, somos ganadores en esto. Y con esos acuerdos vienen cosas muy importantes que también es muy triste, súper triste. Somos uno de los primeros países en el mundo en obesidad y sobrepeso. 70% de la población adulta y 30% de los niños tienen sobrepeso y obesidad. Y este viene con enfermedades degenerativas como el diabetes, hipertensión. El diabetes es súper caro para el Estado. Es súper caro, cuesta cientos de miles de pesos. Y es que ya no intenté convertirlo en dólares, pero está súper caro para el Estado. Y hay que ver, consumimos, somos uno de los primeros principales consumidores de refrescos en el mundo. Todo ese dinero, hay que verlo como un proyecto nacional y hay que crear el acceso si tú entras en una tiendita en México, ahí encuentras pues, los chetos y toda la comida chatarra, ¿no? No encuentras cosas que son sanas, que vienen de aquí. Entonces es lo que tenemos que
criar es este acceso a esos alimentos. Es como mis alumnos, mis estudiantes me están diciendo que tienen hambre y lo único que hay es unos chetos para comprarlos, bueno, no sé, bueno, comida chatarra en general. Entonces realmente es algo que viene del Estado y las políticas del Estado, y hay que controlar desde ahí. Y el Estado debe de asumir estos costos, esos costos que sí debemos pagar más a los productores. Y realmente es lo que necesitamos subvenciones para eso. Pero sí, obviamente también estamos menos tratados de libre comercio. Es todo un sistema y toda una política que debe de partir de la soberanía alimentaria, y que realmente la producción agrícola para exportación es muy difícil no hacerlo extractivismo. Si no es de esos productos orgánicos. Aquí en México producimos un excelente café, y el mejor café es para exportación, ¿no? Como bien decía Lucía, es como para el mercado. Los mejores aguacates es para exportación y no es para el consumo interno. Lo que sí todavía seguimos manteniendo aquí en México son los mejores maíces. Ahí está empezando a verse también esta onda. Ay, mira, el maíz azul ya tiene muchos antioxidantes. El mercado en Europa, en Estados Unidos, les empieza a interesar como la quinoa, ¿no? Y empiezan de repente, pues nuestros propios productores no los pueden consumir o prefieren venderlos. Entonces, es súper importante también las políticas públicas, cuando se pueda, trabajar con esas cadenas, pero sí, hay que trabajar en los alternativos desde el nivel local, obviamente. Es como que trabajar en diferentes niveles. Gracias. Gracias, Malin. Ahí pasamos también a Cecilia, que nos pueda hablar un poco sobre bueno, las alternativas, y también complementar sobre la pregunta de Brian, ¿no? Brian, súper pregunta, la tuya. Bueno, yo quisiera decir que es muy importante siempre esas inquietudes que nos ha planteado Brian, porque nos remite a una discusión tan interesante como la que ya ha salido, ¿no? Es decir, hacer una diferenciación entre lo orgánico y los procesos agroecológicos insertados en una estrategia de fortalecer la soberanía alimentaria, siempre es muy importante y bastante esclarecedora. Evidentemente acá en el Ecuador tenemos, por ejemplo, un sector importante de productores de banano orgánico, pero están mayormente orientados a la exportación a la Unión Europea, a Estados Unidos y a otros mercados internacionales, ¿no? Entonces, yo estaba recordando el estudio de Grain en relación a que la producción campesina ayuda a enfriar el planeta. Y creo que es muy importante tomar en cuenta eso en el marco de una propuesta que busque respuestas más de fondo. Es decir, una propuesta agroecológica, una transición hacia la agroecología, una propuesta de fortalecimiento y defensa de la soberanía alimentaria pasa por tomar en consideración qué posibilidades tenemos para responder a los desafíos que son muy fuertes en este momento, ¿no? Y la crisis climática es uno de esos referentes, ha sido ya mencionado aquí, y creo que en ese sentido nos toca hacer una vinculación entre los grandes temas y también las grandes posibilidades que tenemos nosotros desde nuestros espacios territoriales de impulsar la construcción de propuestas, de fortalecer las necesidades que están alrededor del cuidado de la vida. En realidad, las comunidades campesinas, en medio de tantas adversidades y de tantas políticas adversas desde hace tal vez 5 décadas por lo menos, desde que se metió con mucha fuerza la Revolución Verde y luego todo este paso hacia la imposición de las semillas transgénicas. Sin embargo, todavía, hablo desde el Ecuador, todavía tenemos esfuerzos muy importantes en comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, en donde se mantiene una variedad de semillas muy interesante y se cuida el agua y hay un apego al cuidado de la fertilidad de la tierra, es decir, hay una serie de esfuerzos que de hecho son
potencialidades muy importantes para propuestas más grandes, más amplias, como son las de la defensa y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Y creo que esos son marcos importantes que nos permiten reflexionar y compartir a propósito de la pregunta de Brian. Y en ese contexto yo quería decir nada más que hay una recuperación de la abundancia y evidentemente en una propuesta agroecológica y de soberanía alimentaria queda garantizado el sustento familiar, el sustento de la comunidad y van a haber excedentes para aportar a los mercados locales y también más allá. Entonces yo creo que debemos como reformatear un poco la lógica dominante de las últimas décadas y pensar más bien desde lo local y desde estas perspectivas más integrales, en donde encontramos respuestas a las inquietudes de Brian con unos horizontes también más amplios. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Bueno, ya estamos casi al final, pero vamos a volver con Malin para hablar un poco sobre ayer o hoy. Salió que en México se van el tema del glifosato, ¿no? Que se va a prohibir el glifosato, así que si alguien puede hablar un poquito sobre eso. Y después vamos para el cierre, donde, bueno, unos saludos finales se pueden complementar alguna cosa que haya quedado afuera también. Así que, Mali, por favor. Para no dejar de mencionarlo, vi que en los comentarios también está mencionando nuestro secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, y realmente es gracias a personas como él que ha hecho la lucha que vamos, bueno, ojalá ahora acercándonos a una prohibición de glifosato, porque realmente el glifosato se ocupa más con los transgénicos. Aquí tenemos transgénicos de soya y de algodón, pero también los campesinos aquí desafortunadamente lo ocupan antes de sembrar, pues para matar a todo, ¿no? Entonces, y estamos importando mucho. Lo que hicieron primero es que dijeron que no a unos miles de toneladas de importación de glifosato, y ahora vamos a sacar, no sé si una prohibición. Y es un poquito de lo que estaba hablando sobre nuestros algunos aliados y algunas políticas que están trabajando en nuestro punto de favor y que están por lo menos ampliando nuestro margen de acción, ¿no? Porque ese proyecto de soberanía alimentaria no querían crear una secretaría de autosuficiencia alimentaria, porque no lo quieren llamar soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria realmente es una amenaza en contra de las transnacionales, y lo sabemos todas y todos, y por eso no lo pueden llamar así, porque también están los grandes monopolios presionando. Muchas gracias por no ocuparme. Bueno, gracias. Seguimos entonces para los saludos finales. Bueno, desde la plataforma América Latina Mejores Centrados de Comercio agradecemos muchísimo a las compañeras por estar hoy y compartir todos sus conocimientos y todas las luchas territoriales y hablarnos un poco sobre los tratados de comercio e inversión de forma que se pueda entender, ¿no? Que es algo importante también. Bueno, así que empezamos con Carla y después seguimos a las demás compañeras. Sí, solamente quería sumar porque, bueno, hago un gran hincapié, incluso frente a las preguntas que surgieron, en el hecho de que es desde la agricultura campesina y la pequeña producción familiar, desde donde efectivamente hay que empezar a construir las alternativas. Pero esto, y retomo algo que yo decía en un momento de la intervención de, bueno, que hagamos de cuenta que no ponemos en discusión el modelo de consumo. Bueno, ahora lo que quiero decir es que también parte de la alternativa tiene que ser poner en discusión el modelo de consumo. Y eso nos implica a todos y cada uno, tengamos tierra o no, nos dediquemos a la agricultura campesina o no. ¿Por qué? Porque nosotros
y nosotras como consumidores, consumidoras de este tipo de producción, tenemos la responsabilidad política y la obligación de construir con los productores y productoras campesinas esta alternativa, ¿no? Que tiene que dejar de ser alternativa, tiene que pasar a ser nuestra forma de alimentación, generando redes de consumo locales, regionales, ¿sí? Esto que planteaba el compañero de Ecuador, sí, efectivamente, tenemos la obligación de generar redes que no aporten al cambio climático, que efectivamente permitan el tránsito en nuestras localidades de los alimentos, que son los alimentos que nos nutren, que por eso están en nuestras regiones, ¿no? Entonces creo que también dentro de esta construcción de algo diferente, los y las que consumimos alimentos tenemos que ser conscientes de lo que estamos consumiendo y junto con los productores y las productoras agrícolas, generar estas dinámicas de intercambio que a ellos y a ellas les favorecen y que para nosotros son la mejor manera de acceder a alimentos sanos y a un ambiente sustentable, ¿no? Así que me parece que eso es fundamental. Y nuevamente quiero agradecer por compartir este panel con estas compañeras que son increíbles, admiración total por todos los aportes que vengo leyendo hace un montón y que hacen con el cuerpo, ¿no? En la lucha concreta, poniéndole el cuerpo a esta lucha contra el agronegocio y por el consumo de una alimentación sana. Gracias, Carla. Cecilia. Agradecer muchísimo este espacio, ha sido una oportunidad muy, muy interesante, muy nutridora para conocer las distintas perspectivas, las distintas trayectorias en los países. América Latina es la patria grande, ¿no? Y siempre es una fuente de aprendizaje, de coinspiración, porque tenemos que construir también desde el sur global una serie de respuestas, encontrar una serie de pistas. Para nosotros es muy importante conocer lo que pasa en México, por ejemplo, lo que pasa en Chile, para entender cuáles son los caminos abiertos por las corporaciones, abiertos por el gran capital, y de alguna manera advertir cuáles pueden ser pasos de precaución. Desde el Ecuador, pues tenemos para aportar, siendo un país pequeño, pero tenemos para aportar toda esta dinámica que ha habido alrededor de el encontrar canales para visibilizar el papel de la naturaleza en la construcción de procesos de transición hacia lógicas distintas. Yo creo que este diálogo nos ayuda en ese sentido para conocernos, reconocernos y agradecer principalmente a la plataforma porque nos abre este espacio de diálogo, de debate y de construcción colectiva, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Lucía. Bueno, creo que está casi todo dicho, ¿no? Gracias a la plataforma también, me reitero, y a todas las compañeras porque son verdaderas lecciones las que uno recibe cuando tiene un contacto más directo con estas experiencias que viven nuestros pueblos. Son como pistas que se nos luces, que se encienden en el camino y que nos vitalizan, nos estimulan. De Argentina yo quisiera recordar también que aprendimos tanto del doctor Carrasco, por la manera como él ligó justamente la lucha por una alimentación sana con el tema de los transgénicos, con este matrimonio que le pongo yo, ¿no?, entre el transgénico y el plaguicida, que no era visible antes de sus investigaciones, y por lo cual él fue tan perseguido. Entonces, grande Argentina por aquello y por todo lo que hacen las compañeras en un medio tan tremendo, porque luchar contra el agronegocio en Argentina es una palabra mayor, absolutamente mayor. De las compañeras de México aprendemos tanto sobre las semillas, sobre lo que es amar digamos, el maíz, amar lo que tienen y la fuerza que han tenido. ¿Quién iba a creer el resultado de esa demanda? ¿Quién iba a creer aquello? Y hemos seguido con mucho cariño esas luchas, hemos visto cómo defienden las abejas. Entonces de ahí, mira, todos los días estamos aprendiendo de ello. Y del Ecuador, justamente lo que dijo la compañera al final, el de los derechos de la naturaleza, es un tema que nosotros estamos incorporando ahora en la discusión de la constituyente,
y nos damos cuenta porque acá, o sea, quienes no han podido reclamar por el virus son ellos, son los ríos, y son los suelos, es el agua. Entonces hay que darle voz porque estamos así, porque no los respetamos, porque pusimos al ser humano, a la industria por sobre todo, porque lo consideramos un sujeto de explotación y no de derecho. Entonces, todo esto nos hace pensar, nos hace fortalecernos y gracias por esta experiencia. Gracias, Lucia. Malin. Sí, pues también agradecerles muchísimo por esta experiencia y a mí me parece que es súper bonito aprender de todo el conocimiento y las experiencias que tienen ustedes y pues aprendí mucho y me gusta mucho oír cómo cómo no siempre nos encontramos en algunos de los conceptos porque luchamos por lo mismo, ¿no? Luchamos por la biodiversidad, por el agua, por la tierra, por la soberanía alimentaria en todos los niveles, ¿no? Y que realmente pues aquí estamos en el continente donde hay tanta diversidad cultural, biocultural, y que realmente en esa lucha tenemos que hacerlo transnacional, pues seguir profundizando, haciéndolo transnacional, ¿no? Porque sí, pues las corporaciones transnacionales siempre se ponen bien de acuerdo y después está más difícil a veces ponernos de acuerdo del otro lado, pero sí tenemos muchos conceptos, muchos puntos de vista como la naturaleza en el centro, en lugar del ser humano, que siempre está en el centro en la cultura occidental, algo que tenemos que idealmente ir a ese paso, aceptar que somos parte de la naturaleza, que no lo podemos hacer, siempre ir con ella y no en contra de ella, ¿no? Intentar a realmente conquistarla como se ha hecho durante pues tantos años. Entonces solamente esas palabras y pues sí, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, una vez más, compañeras, muchísimas gracias. Agradecemos a todas, todos que nos acompañaron en estas jornadas. Y decir también que todas las compañeras tienen muchísimo trabajo, así que pueden buscar información sobre las temáticas que hablaron hoy, como algunas son periodistas, otras todas investigadoras, así que quienes quieran profundizar un poco más, ahí pueden buscar, hay muchísima información en internet. Así que les agradecemos desde la plataforma América Latina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio y decimos que el próximo mes vamos a seguir con más actividades y lo vamos a estar compartiendo en nuestra página del Facebook. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao.